¿Sabías que puedes crear este personaje con material que tenemos en casa? Es muy fácil de hacer. Quédate para verlo. Y estos son los materiales que vamos a usar. Puede ser un pedazo de polifón, o polietileno, o pumapla puede ser también. Dos tapitas chiquititas, estas son de las botellitas de la pintura acrílica. Escarbadiente precisaremos y dos tapas chicas. Esta bolita la saqué de los desodorantes de bolita. Con un destornillador perforaremos las dos tapas. Por acá, bien sobre el costadito, así de esta manera. Con un cúter o un cuchillo, con mucho cuidado, cortaremos la pelotita. Y así nos tiene que quedar. Y de esta manera muy fácil lo iremos armando, solo para mostrar, porque le tendré que poner pegamento. Con la pistola de silicona o algún pegamento que tenga, iremos colocando las partes. Con pintura acrílica color amarillo iremos pintando esta parte. Dejamos secar y los ojos irán así de esta manera. Por acá lo voy a pegar con la silicona. Como ven, lo he dibujado por aquí para ir haciéndole algunos rasgos, para ir armando el personaje. Siempre busco hacerle el máximo de detalles dibujándolo para que nos quede un poco más fácil. Con esta regla le haré la línea del pantalón, porque tiene como un cinto acá, tiene una corbata, una camisa.
Y a la corbata la pintaré de rojo. Y el pantalón va pintado de un color marrón, que en este momento no tengo. Tengo uno que le voy a dar un poco, pero no va a quedar de la manera que tendría que quedar. Si consiguen pintura acrílica color marrón, quedaría genial. También le he dibujado los ojos y estas manitos, unos dientes. Le he dibujado todo en papel y lo voy a pegar por aquí. Y de esta manera ya la tenemos pronto. Espero que les haya gustado esta manualidad. Por acá les dejaré otros videos que les van a interesar.